puedes hacer el Vale. chat. Perfecto. Buenos días, Buenos días, ¿cómo estás? muy bien, encantado de estar aquí en Barcelona presentando la peli. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Pues por como una vocación o necesidad de contar historias que me viene desde muy pequeño y, pues, se manifiesta de esta manera. ¿Y recuerdas ese día? O bueno, ¿recuerdas ese momento o ese espacio de tiempo en el que dices... Se fue conformando poco a poco en la adolescencia. Empecé haciendo películas con mis primas durante el verano en mi pueblo con la cámara de mi tío. Y esos fueron como mis primeros trabajos como director. Y luego en el instituto continué haciéndolo con mis amigas. Empezamos a través de una asignatura optativa de audiovisuales y ahí empezamos haciendo películas que estrenábamos en el salón de actos. El instituto se fue volcando cada vez más en esas películas y dándonos un espacio para estrenarlas y se fue haciendo grande y me encantaba la sensación y esos estrenos eran geniales en el salón de actos del instituto. Y ya después de eso pues en la universidad continué y a partir del máster en la escuela TAI pues ya de una manera profesional. Has pasado por la universidad, por la escuela TAI. ¿Cómo dirías cuáles son las partes positivas, negativas de estudiar cine? Pues claro, yo cuando empecé la universidad no existía la carrera de cinematografía, que sí que existe ahora, entonces lo más cercano que había era audiovisuales y recuerdo que mi bachillerato fue todo enfocado a sacar la nota para conseguir entrar en audiovisuales y esta cosa, ¿no? De cuando te marcas una meta y te la trabajas y cuando por fin salió fue súper emocionante conseguir la nota y de Esto pronto... me recuerda a un personaje de tu peli, pero luego volverá. Sí, total. Luego volverá. Y luego justo empecé la universidad y bueno, pues tenía cosas muy buenas en la Universidad de Valencia, que además con profesores geniales, pero fue un poco una decepción, porque claro, uno espera que va a poder ya realizarse haciendo lo que le gusta y claro, yo venía del instituto donde me dejaban presentar mis películas en el salón de actos y de pronto pues era como otra vez de cero y en asignaturas pues, como historia de la comunicación o derecho de la imagen que me daban absolutamente igual. Entonces tú ves mis notas y es que cantan muchísimo. Se ve dónde realmente estaba interesado y dónde no. Entonces sí que fue un poco una etapa convulsa en tanto que no estaba a gusto, pero la verdad que saqué muchas cosas buenas. O sea, al final te forman un espíritu crítico y una noción de contexto que está súper bien. Y además en la escuela, o sea, en la Universidad Pública de Valencia, que es que los profesores son fantásticos, la mayoría. Y luego ya vino el máster de TAI y claro, es que eso fue como llegar al cielo. De pronto era todo cine, todo enfocado con un carácter práctico y fue como una recompensa esos 4 años de comunicación audiovisual y me encantó. Y ahí sí que, por ejemplo, pues sí que veía gente que se quejaba de la escuela o que se quejaba de... Y era como, es que vamos, no me pienso permitir quejarme de nada, quiero exprimir al máximo todo lo que estoy viviendo este año y es como, ojalá poder hacer un máster cada 5 años, porque es que me encantaba este punto de ir a clase, que te pongan películas, pensar las películas, hablar de las películas, de cómo hacer películas, hacerlas después, era un terreno maravilloso. Y ahí conocí a Javi y a Nacaré, los protagonistas de mis cortometrajes y de la peli, del que sabem, y se fue forjando un poco la familia que ha llegado ahora mismo al que sabem, la que hemos ampliado también con actores y actrices de Valencia y técnicos de allí, pero este relato se ha ido forjando de alguna manera pues como progresiva y creciendo todos juntos, que eso también me parece vital. Ahora que me estás contando esto, el que sabe en tu primer largo, o sea, viene es el siguiente paso de la trayectoria de los cortometrajes. Uh-huh. Pero también de esa nueva década en la que cumples, Sí. los 30, vamos a repasar los 20, ¿no? Sí. Y vamos a construir este estado de ánimo que tienen los personajes. Ajá. Y sobre todo el personaje protagonista, esta señorita. Sí.
que parece que es como una isla, ¿eh? Es una isla dentro de ese océano turbulento, desordenado emocionalmente y vitalmente, también diría yo. Sí. Y es como una especie de testigo, ¿no? Que es el hilo conductor, o sea, nos muestra la historia, vamos a conocer la historia a través de ella, y es como un espejo reflejo de lo que ella siente. Sí, llegamos... Y de lo que siente cuando está dentro y cuando está fuera. Totalmente, sí. Tiene que ver mucho con tu estado de ánimo, ¿no? Sí, de alguna manera... Vamos a repasar la década de los 20. La película llegamos con ella y nos vamos con ella y nos llevamos algo con ella. Ella habla de que se ha disociado de sus recuerdos y demás, pero cuando lo cuenta lo dice en una lengua que cuando llegó no tenía. Entonces, de alguna manera, por mucho que uno tome distancia o decida acordarse de ciertas cosas y tal, no está negando el todo de lo que le ha pasado, sino que al final, pues, la vida conviven todos los tonos, conviven todas las sensaciones y uno tiene que elegir a qué agarrarse para ver qué quiere construir, pero agarrarse o aceptar no implica negar el resto de cosas de alguna manera. Y es que se confunde mucho esto del derrotismo, el conformismo, sí, con la aceptación. Claro, es que hay que aprender a perder para poder ganar algo, ¿no? Para poder ir hacia algún lado. Y es un proceso que puede ser muy doloroso y que mucha gente se queda dando vueltas en eso toda su vida y hasta el momento de su muerte de alguna manera. Y es el gran reto del ser humano de alguna manera. Y pues, luego esa gente que se ha pasado ya al juego totalmente y que está de vuelta, como por ejemplo Samantha, que me encanta y me encanta que esté en la película de alguna manera y esa mirada que le echa Carla cuando la ve desde abajo, es como de admiración, de decir, joder, de haber entendido realmente de qué va todo. Y bueno, las sensaciones que me comentabas, pues bueno, la película empieza en un momento vital que está al final del instituto, en el que la intención era que tuviese una energía muy naif, porque están en ese momento en el que todo es posible porque todo está por venir. Entonces, porque todavía no han hecho nada. Claro, totalmente. O no han materializado nada. Totalmente, sí, y no son conscientes de que realmente al final esa sensación de posibilidad es la felicidad. Lo que pasa es que, claro, cuando las circunstancias empiezan a cambiar, y ahí eso nos lleva al siguiente acto de la película, que ya estamos en un punto, al final de la universidad, se empiezan a ver las orejas del mercado laboral y estas cosas. Cuando empiezan a cambiar y tú sigues empeñado en tratar la vida por lo que era antaño y no por lo que tienes ahora, se genera un abismo entre lo que quieres y lo que tienes, que es lo que les pasa a los personajes. Y ajustar ese abismo pasa por o ajustar lo que tienes, que generalmente no podemos cambiar lo que tenemos, o ajustar lo que queremos en base a lo que tenemos, y es un poco lo que tienen que aprender los personajes. Es una situación de limbo, ¿no? Sí, de hecho ese segundo acto es como un limbo, de hecho esa casa de campo es como... Es un lugar como bucólico, ¿no? Al que además ellos a ellos se les permite ir cuando no están los padres de Martí. Es un lugar como que ni siquiera les pertenece. De libertad y de no tomar decisiones. Aquí venimos a reírnos. Claro, y de que lo que pasa aquí se queda aquí de alguna manera. A relacionarnos todos con todos y ya está. Hasta que incluso la piscina se seca y siguen ¿Qué a tope. momento lo de la piscina? Sí, no me desveles nada, no quiero que me desveles nada. Pero lo de la piscina es muy sintomático lo que les pasa. Sí. Claro, y por ejemplo... Es lo que te decía yo, ¿no? El espejo reflejo. El espejo, toda la película está llena de eso. Sí. Por ejemplo, también me gusta mucho lo bien filmado que está. La luz, qué bonito, qué chulo. Gracias, es que el director de fotografía es fantástico, Dani. Y lo poco que se mueve la cámara y el ritmo que tiene la peli. Menos mal. Hay gente que para generar ritmo no tiene que mover. Es que me da mucho coraje el movimiento de cámara. Como porque sí. Había una cosa en la tele en los años 90 que le daban la cámara a alguien del público y era el camaramatón. Sí. Y así, yo digo, no, por Dios. Ya, y hay una cosa, y hay como una moda, que por supuesto, o sea, hay parte de moda y parte de orgánico según el autor o la autora, pero hay una cosa, por ejemplo, me pasaba con Jean-Marc Vallée, hay veces que digo, joder, cómo me gusta lo que hace, pero cómo me molesta cómo mueve la cámara todo el rato, o sea, y al final sí que era muy intencionado que las cámaras al hombro de la película estuvieran en momentos muy concretos, generasen una
una sensación y una situación, en situaciones muy concretas y que respondiesen a algo que fuese orgánico dentro del proceso emocional de los personajes y de lo que les está ocurriendo, de alguna manera. Pero al mismo tiempo que me gusta mucho esta idea como de... Pensaba en grandes melodramas clásicos, o sea, yo me quería mirar en el espejo de Cirque, en el espejo de Esplendor en la hierba, también pensaba en el cine de Ozu, en esta idea de la belleza de lo efímero, en el cine de Mikio Naruse, con esas heroínas, y también con las heroínas de la era pre-code, como Greta Garbo en Queen Cristina, con ese final de Giancarlo Mada al barco afrontando su destino. Y como que, o sea, todo eso al final son como cosas que estaban en mi cabeza y que no tienen por qué ser percibidas en la película, pero que sí que son sensaciones que se han buscado de alguna manera, que están, y que para mí están ahí de alguna manera. La película es una amalgama de muchas cosas y ese tercer acto, bueno, al final lo que tú comentabas de... Sin desvelar nada. Sí. Núñez. Sí, pero... No, pues, no me hables. Pero no no hay spoiler, yo creo, vale, al final vale. es la vida, ¿no? O sea, pero... Ya está. Vamos a hablar de otra cosa. Vale, pero simplemente es como señalar porque esta idea de los ciclos. El espectador... Claro. De hecho, ahora que hablas en el dossier que me he leído y tal, hablas de Douglas Sirk, también habla mucho de la derrota de la vida. Sí. De dónde van a parar todos esos sueños que tienes de jóvenes. Por ejemplo, Escrito sobre el viento habla mucho. Claro, sí, estaba pensando en eso también. Claro, o sea, habla mucho de esa derrota de la vida, de aceptar la derrota. Sí, totalmente. Y que hay uno de los personajes que la acepta y el otro no. Sí, totalmente. Es como en Horizontes de Grandeza. Claro, y luego... Uno es un bruto que todavía cree que la fuerza tiene, y el otro es la razón, la emoción, que piensa que bueno, que está bien emocionarse, pero que el mundo se termina contigo también. Total. Entonces, ahora háblame un poco de los... Sí, esta idea de los ciclos, lo único que quería decir era este punto de que las fallas vienen a reforzar eso, o sea, el ciclo del fuego, que es como... En Valencia estamos cansadísimos de oírlo, pero es que es precioso, que es una fiesta que representa la perfección eso. Las fallas son como... Se pasa todo un año trabajando sobre algo que no existe, hasta que de pronto se manifiesta durante una semana, como ese momento de plenitud que hay en los personajes de la película al principio, y luego se le prende fuego, desaparece y se trabaja con la convicción y con la certeza de que volverá a aparecer en algún momento. Que lo que le da vida es su destrucción. Sí. Esto es maravilloso. Totalmente. Sí, esa idea de duplicidad... Es darle la vuelta a esa idea que tenemos de la vida y la naturalidad. No, creas algo y cuando se destruye es cuando tiene su emoción más fuerte. Claro, y al final es esa dualidad que está en todo, que es que estamos vivos porque vamos a morir, y vamos a morir porque estamos vivos. Entonces, quería que eso estuviese de alguna manera en la peli y en la manera de afrontar todo el proceso de los personajes. Ahora quiero que me hables de estos sobre 4 principales, después hay otros satélites. De estos 4 satélites de estos 4 principales, que me hables un poco como los reclutas y tal. Pues mira, Nakari y Javi vienen de los cortos, de hecho los personajes están escritos pensando en ellos ya directamente, y me parecía muy interesante y un reto que hiciesen algo muy distinto a lo que habían hecho en los cortos. De hecho, el personaje de Nakarei es diametralmente opuesto a lo que hizo en Amor de Dios, por ejemplo, y también Javi tiene una aura muy distinta, aunque es que Javi tiene este punto de que sabe mirar, también sabe estar en una escena sin necesidad de intervenir, pero solo con sus reacciones sabe contar tantísimo que la verdad que ha sido un placer volver a trabajar con ellos y por muchas veces más que se dé. Ahí muchas ganas de explorar nuevos territorios también con ellos y nuevas emociones. Y luego con Mauro le conocí a través de mi amigo Javi Artigas, que rodó Lejos del Fuego, y estuve un par de días ayudando de auxiliar de producción. Sí, ¿Tú estuviste en Lejos del Fuego también? Estuve un fin de semana, sí. Y ya me quedé con la copla y dije, jolín, para Martí puede ser genial. Y claro, de pronto ya fue conocer a Mauro de verdad y de repente ver que Mauro podía dominar a Martí, aportar todo. Al final, Mauro es de un pueblo muy cercano al mío y toda esa idiosincrasia de las... ¿Pueblos son esos? Yo soy de Pinedo y Mauro es de Alacuás, son 2 pueblos de la comarca de la Huerta Sur, de Horta Sur de Valencia, y él podía traer toda esa idiosincrasia, todo ese mundo de las señoras. De hecho, es como
nos pasa una cosa, que es que estamos juntos y de repente nos convertimos en señoras él y yo y empezamos, somos dos señoras de pueblo hablando y podemos pasarnos 2 horas, ¿sabes? Como hablando como la madre de Martí. Porque claro, que todo ese mundo fuera capaz de traerlo a la película fue maravilloso. Y luego Tania sí que no la conocía de nada y yo tenía una idea mental de cómo era Marina y de pronto apareció en el casting y hubo algo como que se quedó conmigo, porque además en el casting ellos leían un texto de Angels in America, pero luego en la lectura como que comentábamos el texto. Y hubo algo como que me embrujó, ¿sabes? Lo típico al principio no dices, es ella seguro, tal, pero ya de repente hay algo como una semilla que se queda ahí y le vas dando vueltas y cómo movía las manos, cómo hablaba, cómo contaba. Y tenía mucha inteligencia detrás de la mirada y ha sido, vamos, estoy encantadísimo también con ella. De hecho, la siguiente película vamos a trabajar juntos de nuevo, o sea que... Valenciano. Sí. Me he leído el dossier, ¿eh? Qué guay. Pues... ¿Cómo fue en la muestra de Valencia, en la presentación? Fue súper emocionante, porque ¿Viste había... Profeta en tu tierra? Sí, en ese momento la verdad que sí, y sentimos muchísimo cariño y mucho calor del público. Estuvimos como 10 minutos de ovación después de la película. Yo hubo un punto en el que cuando se encendieron las luces que me dijeron levántate, que me disocié muchísimo porque de repente miraba y claro, entonces pues hice lo que ves de normal en los vídeos de las ovaciones, empiezas a los actores se van levantando, se levantó Rosita, la gente gritándole ¡Presidenta! ¿Sabes? Fue súper emocionante y no podía parar de llorar y la verdad que es un momento que voy a atesorar siempre, que me va a acompañar. Y la verdad que las sensaciones con el público muy buenas en general. Ahora para terminar quiero que me recomiendes una peli que hayas visto últimamente y te haya encantado. Jo, me pasa... Estoy ahora con The Crown. O sea, que no sé si te sirve como peli, pero es que cada capítulo... Qué guay. Pero en la 6ª temporada. Ahora Qué empieza guay, la 5ª. joder, qué ganas. Pues, The Crown es que me encanta el tono, cada capítulo es como una obra de orfebrería de guión, de puesta en escena. Y es un espejo en el que me encantaría mirarme en algún momento porque es que me encanta. Está muy bien. Va a ser como lo vi ayer y es lo primero que me ha venido a la mente. Pues Jordi, un placer hablar contigo de tu trabajo, de tu peli. Igualmente. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Pues así, hasta la próxima. A tope. Gracias.